cambiado de actitud cuando supe que en la cruz hubo un hombre que no merecía morir, pero fue por mí y pagó. Ese hombre se llama Jesús, en su cuerpo cargó el dolor de unos clavos que le traspasaron sus pies y sus manos sin compasión. Tú eres la vida y la verdad y cada día. Los hermanos vinieron después de Semana Santa, después de comer icotea, bagre, palmito, mongo, no sé qué otras cosas más. Eso no importó, esa llenura. Estábamos solamente esperando que viniera ese día, que regresara ese día de Aprendo en Casa para volvernos a encontrar. Y qué maravilloso, ¿verdad? Pero les estoy dando un aviso desde ahora. Óigame lo que les voy a decir. La próxima clase es la clase 10. La clase 11 ya no va a ser en casa. La clase 11 va a ser en la iglesia. Y si de pronto podemos también con la clase 12, también va a ser en la iglesia. Así pues que todos los estudiantes que estamos en Aprendo en Casa, desde ya vayan preparando su cupo, vayan poniéndose, como decimos acá, pilas, porque la clase 11 va a ser aquí en el templo. Aquí vamos a estar todos los estudiantes que estamos estudiando. Así pues que el que no entró a Aprendo en Casa se va a perder de esta gran bendición. Estar aquí, Aprendo en Casa, ese día aprendo en la iglesia, porque vamos a aprender muchas cosas hermosas ese día de Aprendo en Casa. Así pues que no se les olvide, miércoles de pasado mañana en 8, en la clase número 11, vamos a estar aquí en la iglesia, Aprendo en Casa. Muchas gracias, muchas bendiciones. Y tengo una deuda con algunos hermanos y yo creo que en esta semana me voy a poner al día. En esta semana voy a colocar el papelito allá en el biombo donde usted se puede inscribir para las clases bautismales. Oiga, los que están haciendo Aprendo en Casa están teniendo una partecita ahí donde hubo el bautismo, pero eso no es lo suficiente porque necesitamos aprender muchas cositas más para así entrar en las reglas del bautismo. Y todos aquellos que se quieran bautizar, pues pueden anotar su nombre y después le estaremos dando las clases. Un domingo sacamos para eso, darle las clases a todas estas personas. ¿Qué le parece, Anita, si oramos enseguida por los enfermos? ¿Verdad? Bueno, muy bien, entonces me das el tiempo. Y para esto yo necesito siempre al Ministerio de Intercesión. ¿Dónde están los hermanos, hermanas del Ministerio de Intercesión? Bueno, aquí me dan una sugerencia de pasar a los niños. Sería bueno para que nos quede el espacio aquí. Para los enfermos que están aquí presentes pueden pasar. Vamos entonces a esperar un momentito. Pero si el Ministerio de Intercesión se va preparando, vayan buscando acá adelante la fila para esperar a los enfermos que van a pasar acá, que quieren que usted los ministre, que oren por ellos aquí presente. Entonces estaremos con ellos. Los adolescentes se quedan todavía. Ellos están más grandecitos, esperemos que oremos y después pasarán con su maestro o maestra a las clases que tienen allá. ¿Ya el Ministerio de Intercesión está listo? Bueno, pero los veo todavía allá en sus puestos. Yo creía que ya estaban acá, parándose juntamente con los niños, pila. Vamos a estar chispa con las cosas del Señor. Bueno, si hay enfermos que están aquí presentes y quieren pasar acá para que el Ministerio de Intercesión, el que sienta por el Espíritu Santo ministrarle, lo puede hacer. Pero si no, de pronto no quiere pasar, le da pena, quédese allá sentadito. ¿Verdad?
No me ha dicho que sí o que no, pero me parece que voy a entrar por ahí a Daniela. ¿Sí? Daniela, yo quisiera que tú pasaras acá. Si es posible, pásenle una silla a Daniela para que no esté en pies, porque el dictamen médico es que su niño está en riesgo, ¿así es? Bueno, el papá está aquí también, allá lo veo. El papá del niño de Daniela. Siéntate, Daniela. Yo sé que el gozo da llanto, más que la tristeza. Bueno, entonces, aquí está el ministerio de intercesión, van a estar orando y si los médicos dijeron que el parto es con riesgo, no se equivocaron. Yo quiero darle a ustedes esa partecita. Los médicos no están equivocados. Ellos están diciendo la realidad. Pero nosotros tenemos un Dios que es el que dirige a los médicos. Y entonces si nosotros hoy ponemos este caso en las manos de Dios, Dios mismo se va a encargar de que toda situación, y cuando ellas vayan allá, ya el caso del parto no va a estar en riesgo. Y los médicos van a decir, aquí hubo algo importante. Y todo va a salir bien. Le vamos a dar primero la gloria a Dios y después también a los médicos, porque ellos se merecen por el dictamen que dieron. ¿Hay otro enfermo que está por aquí que va a pasar adelante? Bueno, si no, usted va a tener cirugía el martes, muy bien. Y mi hermana Angélica había dicho de una vecina de ella que estaba en UCI, ¿verdad? Ya la entregaron, está en casa, pero le hicieron una traqueotomía. ¿Eso es para respirar y comer por aquí también o no? Apenas respirar. Bueno, apenas. ¿Ah? Ambas cosas. Alimento y respiración. Ahora sí. Alimento y respiración es por aquí. Ya no es por aquí ni por acá. Fíjense hasta dónde llega nuestra ciencia médica, ¿verdad? Gracias a Dios por ello, ¿cierto que sí? Porque si no hubiera por los médicos, quizás esa señora no estuviera en casa, hubiera fallecido. Pero la ciencia médica cada día está en avance y eso es motivo de nosotros decirle a Dios, Señor, gracias por los médicos, gracias por mi hijo, mi hija que está estudiando la medicina, gracias por los que ya están por graduarse, gracias por los que están graduados, sígueles dando más conocimiento para que nosotros podamos tener más años de vida sobre la tierra. Eso es motivo de glorificar a Dios. ¿Y qué otra cosita les diría? Bueno, son las dos que tengo. Y el sobrino de mi hermana Victoria, que se accidentó, accidente de moto, de carro o de techo, de moto. Está en trauma y fractura. ¿Desde cuándo? Está inconsciente. Muy bien, entonces vamos a estar orando para que los médicos tengan toda la sabiduría para tratar el caso. Mi hermana Hermenegilda. No la alcanzo a oír, pero otro que oiga me transmite que tenga, porque, perdón un momento, mi hermana Hermenegilda no puede hablar mucho, entonces hay que dejarla un poco quieta. ¿Ahora sí? Es correcto, todavía se siente con un poquito de asfixia y no hay que tratar de meterle tanta conversa porque eso le va a perjudicar y después no va a encontrar buena respiración. Pero vamos a orar por ella porque el Dios nuestro o a través de los médicos le va a dar la medicina que ella va a poder respirar bien. ¿Cómo? Muy bien, la hermana Marbeli. Bueno, entonces, ahora sí vamos a orar y los que van a ministrar a Daniela, vamos a hacerlo. Este es el esposo de Daniela. Si hay que ministrarlo a él también, ministrenlo. De todas maneras vamos a orar. Dios que estás en el cielo. En estos momentos te glorificamos y te exaltamos. Bendecimos tu santo y maravilloso nombre. Estamos en tu presencia, amado Dios.
Gracias, Dios mío, gracias, porque tú eres todopoderoso. Cuando ponemos nuestra confianza en ti, amado Dios, todas las cosas salen bien. Gracias, porque todo el poder está en ti, Señor. Aunque otros digan que tienen poderes, el poder tuyo es por encima de todas las cosas. Gracias por perdonarnos, gracias por salvarnos, gracias por traer a todas estas personas que hoy se encuentran enfermas y están aquí, que tienen necesidades, Señor, y que han acudido a ti, han llegado a ti, Señor, han venido a decirte: hoy yo salgo de aquí con una esperanza que está en Cristo Jesús, porque Él murió por mí en la cruz del Calvario, y así como llevó y dejó clavadas mis heridas, mis enfermedades allá en la cruz, hoy yo me levanto en victoria. Por eso, amado Dios, te damos gracias por cada una de estas personas, por esta vecina de la hermana Angélica que tiene una traqueotomía. Oh Dios, yo sé que tú se la vas a levantar pronta y le vas a dar su forma de respiración como tú la creaste, como tú la hiciste. Oh Señor, que ha respirado y ha comido por muchos años por sus partes normales, pero gracias por la ciencia médica, que tú le has dado la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, y también has dado, Señor, esa autoridad de hacer muchas cosas hermosas. Gracias por cada uno de ellos y de ellas, y gracias por los que están estudiando, gracias por los que ya están para graduarse, porque todos aquellos, Señor, están en tus manos para que traten con nuestra salud. Gracias también te damos, Dios, porque aquellos médicos, aquellos que van a tratar con el sobrino de mi hermana Victoria, yo sé que tú los has preparado, ya los tienes listos, Señor, para así, oh Dios amado, tratar el caso con él, las inflamaciones, las dolencias, pero también la cirugía a estos cirujanos, Señor, para que vayan directo donde si hay partiduras, ellos lo puedan hacer para glorificar y exaltar tu nombre. De igual manera, Dios amado, aquí está mi hermana Hermenegilda. Oh Dios, gracias por ella. Ella también ha pedido que oremos por ella, porque todavía no se encuentra muy bien. Todavía su parte respiratoria no es la excelente. Todavía su parte respiratoria, ella tiene algunas deficiencias, pero hoy estamos en la presencia del que todo lo puede, del que para él no hay nada imposible, y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Si murió en la cruz y fue victorioso y al tercer día resucitó, Él también puede librarnos a nosotros de cualquier peligro, y más que todo, amado Dios, de la parte respiratoria. Así pues, oh Dios, oh Jesús de Nazaret, toca los bronquios de esta mujer. Ahora mismo, Señor, toda mucosa que se encuentra en estos bronquios, tú los puedes absorber, tú los puedes enviar, Señor, a otro lugar para que se desaparezcan o para que salgan en cualquier forma que tú les ordenes que salgan. Pero lo importante es que esos bronquios queden limpios para gloria y para honra de tu nombre, Dios mío. Muchísimas gracias te doy. Alabo y glorifico tu nombre, oh Dios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Muchísimas gracias, Dios. Y te decimos amén y amén. Muchas gracias. No sé si les incomoda, quédense un momentito allí todavía. Pocas veces no me gusta contar las experiencias inmediatamente, siempre espero un ratito, unos días, una confirmación de Dios. Pero yo quiero decirles a ustedes, antes de pandemia, si mal no estoy, me recuerdas, Ana, eso fue en el 2018, ¿verdad? Donde yo tuve una experiencia donde el Espíritu Santo me decía, aquí estaba en oración en ese lugar, me acuerdo allí, ¿ve? Y el Espíritu Santo me decía, va a venir un tiempo, no lejano, sino cerca, que Satanás va a enviar espíritu de muerte a los niños en el vientre.
porque Él no va a querer que nazcan la población, el cumplimiento de la palabra de Dios o juzgar la tierra y procrearla. Eso Él no lo quiere. Y Él va a enviar un espíritu de muerte a los niños desde el vientre. Y a los que ya están nacidos, menores de 2 años, como lo hizo con Jesús, también los va a atacar. Y muchos niños van a morir. Yo contesto a la iglesia, no sé cuántos de los que están aquí se acuerdan. Sí, ¿verdad? Pero nosotros un día nos fuimos a donde mi cuñada Celina, porque habían problemas allá y estuvimos orando por todo esto. Hubieron algunos días que estuvimos orando y se nos olvidó. Dejamos de orar por los niños. Dejamos de orar por las mujeres embarazadas. Dejamos de orar por nuestras hijas que ya están creciendo y que un día se van a casar y que van a tener los ataques de Satanás. Tal vez que como ya yo no tengo hijos, pero voy a tener nietos y voy a tener bisnietos. Hay que orar por ellos para que Satanás no los trate en el vientre. Me permiten un momentico, si me alargo, me disculpan. Aquel niño que está allá, Guillo, tráelo para acá, Guillo, un momentico, te agradezco. Te tocó a ti ya que tú lo tenías. Ahora sí, le das la vuelta, que lo vean allá. Aquí lo conocen bien, pero es para que lo vean mejor, míralo. Llaman Emanuel. Así se llama, Emanuel. La mamá llegó un día con el papá es nuestro nieto, él es bisnieto ya de nosotros, de Ana conmigo. Primer bisnieto que tenemos. Y ellos llegaron a la casa llorando en busca de ayuda y nos pusimos a orar. Y el Señor me mostró algo, un dardo que llegaba directamente a matar al niño. Desde ese día que tenía creo que como 3 mesecitos, ¿verdad? Cuando ellos fueron a orar, 4 meses. Ya yo sabía que era varón, porque el Señor me lo mostró, yo lo vi en el vientre, en una visión. No es que yo sea médico, ni tenga aparatos de, ¿cómo llaman eso? Andrea, ¿tú nos ayudas? Para radiografía, correcto, no los tengo, pero el Señor los pone. Yo lo vi, yo sabía que era varón, de ese color, pero yo quedé callado, yo no dije que era varón. Hay que callar algunas cosas. Y el Señor me mostró, y yo vi cuando el dardo, me voy a parar aquí para que los de este lado me vean, o si todos me alcanzan a ver. La mamá del niño que llaman María estaba así como estoy yo, y el dardo entró por este lado, una flecha. ¿Saben lo que es una flecha, verdad? Bueno, fue lanzada directamente donde él estaba. Pero cuando iba más o menos a 2 centímetros, que es como este ancho así, o a 1 centímetro, hubo alguien que se interpuso y no permitió que llegara a matar al niño. Fue un dardo enviado por Satanás, porque no quería que naciera. Entonces, la vez que yo tuve la experiencia, el Espíritu Santo me decía, es porque dentro de mis hijas y de mis hijos van a nacer niños salmistas y niñas salmistas, y Satanás sabe que le van a hacer mucho daño a él aquí en la tierra con la palabra, con la música y con el cántico, y por eso él los va a matar desde el vientre y no va a permitir que nazcan. Pero no solamente con las hijas de los evangélicos, sino él va a arrasar contra todo. Entonces, esa fue la experiencia que tuve. Y Daniela, y se me olvidó tu nombre, me lo has dicho varias veces. Bueno, no se asusten, al contrario, denle gracias a Dios hoy. El caso de lo que vieron los médicos con tu hijo o con el hijo de ustedes también fue un dardo del enemigo. Y el Señor me lo mostró hoy. Iba directo a asesinártelo en tu vientre, pero ya salió de peligro, ¿oíste? Él me lo mostró, ya está fuera de peligro. Aleluya. También lo pude ver, es de tu color, oíste, es de tu color. Lo vi allí donde está. Ya está salvo. El Señor me dijo, ya la victoria es nuestra. Así pues que démosle la gloria entonces a Dios. Y no fue por casualidad que tú viniste. El Señor te envió sin más allá y sin más acá, porque Él quería que tú hoy supieras lo que Él iba a hacer contigo. Entonces esto es motivo de alabarle y de exaltarle. Ahora sí pueden sentarse, muchas gracias. Perdonen que me haya demorado, pero de pronto esto era necesario saberlo.
Entonces, otra vez le repito, los médicos no estaban equivocados, pero ellos lo que no sabían era cómo detener el mal que iba sobre el niño. Pero Dios sí sabía cómo detenerlo. Anita, ¿ya? Ah, bueno, Carlos, el tiempo es tuyo. No sé qué habrán dicho. Sí, pueden estar ellos ahí también. Gracias. Si aparta hoy. Buenos días a todos, hermanos. Que la gracia del Señor sea cada día la fortaleza de ustedes. Bueno, gozoso en el Señor porque aquí tenemos a Mene. Mene, te extrañábamos mucho, Mene. Pero gracias a Dios que el Señor te trajo aquí y deseamos que te sea por mucho tiempo más. Amén. Que el Señor te bendiga y te sane y haga su obra completa. Bueno, y a todos los que nos visitan hoy, también sean bienvenidos a la Iglesia Nueva Siloé. No sé quién nos visita hoy siquiera por primera vez, que sea la primera vez que nos esté visitando. Si hay alguien, nos puede regalar su nombre, si no, pues ya todos pertenecemos a la foto, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar. Acuérdense que hace 15 días estuvimos hablando acerca de las evidencias que tenemos que Jesús sí resucitó, ¿cierto? Y solamente hablamos por encimita porque ese es un tema muy grande y evidencias hay muchas, muchísimas. Y todas esas evidencias son irrefutables, o sea, eso no se puede negar. Ese acontecimiento de la resurrección de Jesús es verídico y es una verdad. Hoy vamos a hablar acerca de la agonía en el Getsemaní, esos momentos angustiosos que él vivió antes de ir a la cruz. Y vamos a estar hablando acerca de eso. Vamos a usar dos textos bíblicos. Vamos a empezar en Mateo capítulo 26. Puede usted ir allá buscando la cita que cuando lo vayamos a leer ya usted la tiene allí. Mateo, el capítulo 26. Yo quiero que antes de leer la cita voy a entrarlos a contextualización de lo que vamos a estudiar hoy. Es que después de que Jesús hace la ceremonia de la cena con sus discípulos, Juan, el Evangelio de Juan dice que después que celebraron la cena cantaron un himno. Esto también lo habla Lucas, creo que Marcos, creo que los 4 evangelios mencionan esa parte que dice: después de haber celebrado la cena, cantan un himno. Y el himno que cantaron, sería bueno que usted lo lea en casa, mi hermano, porque es un himno muy hermoso. Y es el Salmo 118. Es el salmo que ellos cantan ahí en la cena. Qué dicha la de David, que compuso un salmo y Jesús lo cantó. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces el Salmo 118 es el salmo que cantan. Ahora que usted lo vaya a leer en su casita, lo va a entender mucho más por qué Jesús cantó ese salmo. Es muy lindo. Y cuando ellos cantan el salmo, hacen la cena, se van rumbo al Getsemaní. En ese trayecto que se levantan de ahí del aposento alto hacia el Getsemaní, es aproximadamente los capítulos 13 del Evangelio de Juan hasta el 15, hasta el 16, 17, algo así. O sea, desde el Evangelio de Juan capítulo 13 hasta el capítulo 17 es Jesús cuando se levanta del aposento, hace la cena, le dice a sus discípulos: paraos, vámonos de aquí, así lo dice Juan. Y van a caminar rumbo del aposento alto al Getsemaní. En ese trayecto Jesús les da a ellos muchas enseñanzas muy lindas. Entre ellas, una de las más hermosas es la vid verdadera. ¿Se acuerdan? Capítulo 15 de Juan, que Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Bueno, en ese trayecto Jesús les va enseñando a ellos. Sin embargo, él sabía que iba para un lugar que se llamaba, o se llama todavía, el Getsemaní.
Y también en ese trayecto llega a un lugar que es donde se dice que se cumplió la oración sacerdotal, ese famoso capítulo 17 de Juan, en el cual Jesús ora por sus discípulos. Después llega al Getsemaní para enfrentar las últimas horas de agonía. Y ahora vamos a desmenuzar bien esto, porque si hay alguien que vivió en agonía, fue Jesús. Jesús no fue el Superman que nosotros vemos acá en las películas, o aquel Batman que nunca sufre, que tienen moretones en el cuerpo, pero son valientes y seguimos peleando. No, Jesús no era así como ellos. Jesús era humano. Jesús fue totalmente humano en toda el sentido de la palabra. Y en esa agonía tenía que agonizar mucho antes de morir en la cruz. En ese huerto, Jesús dice, en ese camino de Getsemaní hacia donde él estaba, Jesús les dice unas palabras muy fuertes a sus discípulos, el cual los inquieta a ellos. Y para nosotros, porque esas palabras pueden darnos a nosotros una advertencia. Jesús va a sufrir, mas sin embargo le da una palabra de advertencia a sus discípulos. Y a los 11 que estaban allí, porque acuérdense que ya Judas ya pues había salido, se acuerdan que él comió con Jesús y salió a venderlo. Solamente habían 11 discípulos, el otro estaba haciendo negocios, estaba firmando el contrato. Y Jesús les da una advertencia en ese camino. Y vamos a ver cuál es esa advertencia y qué es lo que Jesús nos quiere enseñar aquí hoy. Mateo capítulo 26, del 30 en adelante dice, y cuando hubieron cantado el himno, si usted quiere saber es el Salmo 118, salieron al monte de los olivos. Entonces les dijo, aquí viene la advertencia, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche. Y aquí está el propósito del por qué se va a escandalizar. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Aquí está la advertencia. En el versículo 31 está la advertencia que Jesús les hace a los discípulos. ¿Y cuál es esa advertencia? Que ustedes se van a escandalizar de mí, ¿cuándo? No mañana, no pasado mañana, ni dentro de un mes. Jesús les dijo, esta noche ustedes se van a escandalizar de mí. Esa palabra escandalizar, la traducción más cercana o más original se traduce como tropezarán. También significa fallarán sus sentimientos. Fallarán sus sentimientos, los traicionará. O sea, ¿cómo es que el Dios que yo estoy siguiendo me dice, usted algún día se va a escandalizar de mí? Usted algún día sus sentimientos que usted siente hacia mí le va a faltar. Va a llegar un momento en que usted va a tropezar porque va a dejar de creer en mí. ¿Y cierto que ha pasado? ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido ese sentimiento acerca de nuestro Dios? Que ha llegado momentos en que nosotros decimos, ¿vale la pena ser cristiano de verdad? ¿Vale la pena continuar en esto de la fe? Porque las cosas que me están sucediendo, que están pasando, no tienen nada que ver con el Dios que a mí me han enseñado. No sé si le ha pasado. Que estamos en Cristo y tranquilo, que no le va a pasar nada, y sin embargo pasan cosas como cualquiera en esta tierra, y nosotros a veces nuestra fe tambalea, ¿cierto que sí? A veces nos pasan cosas que nosotros creemos que les pasan a los que no tienen fe en Dios, pero imagínense que a los que nos guardamos para Él también nos pasan situaciones que no esperábamos. Una mala noticia, un accidente,
como los jóvenes, uno de ellos que falleció, el otro, la niña creo que todavía está en coma, lleva más de 3 o 4 meses en coma. Cristianos, líderes de jóvenes, vea, se guardaban en integridad esos jóvenes, vino un imprudente, se lo llevó por delante y ¡pah! Lo mató. Pero si es cristiano, Dios, ¿por qué no hizo nada? Hermano, el imprudente es imprudente. Entonces, esta noche ustedes se van a escandalizar de mí, posiblemente vas a recibir una noticia que no esperabas. Y tú vas a decir, ¿y entonces Dios qué? Y aquí Dios le está diciendo a sus discípulos, sus sentimientos hacia mí los van a traicionar esta noche, porque los voy a probar. Va a ver si verdaderamente creen en mí o no. Y aquí vemos el énfasis, en medio de esta advertencia, el énfasis de Jesús a sus discípulos citando la Escritura. Porque Jesús dice, porque escrito está. O sea, la advertencia que Él le da no es una advertencia simplemente por decirlo, sino que Él le da, esa advertencia está sustentada en un texto bíblico. Y si usted quiere saber dónde está ese texto bíblico que aparece allí, eso está en Zacarías capítulo 13, versículo 7. Solamente lo anote, no lo vamos a leer. Y Jesús le da esa advertencia a ellos. Ahora, pero el versículo 32 dice, pero, estamos en el 31, vamos al 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Uy, este versículo 32 sí les levantó un poquito el ánimo, porque el 31 les dio duro, pero el 32 les dice Jesús, pero después que haya resucitado, yo iré delante de ustedes. Entonces, yo les voy a hacer la misma pregunta que les hace 15 días cuando estaba hablando acerca de las evidencias de la resurrección de Cristo. Dígame, mi hermano, ¿qué fundador de una religión de las que existen actualmente o de las que han existido ha hecho una afirmación tan veraz como esta? Ni el Buda pudo decir esto. Mahoma nunca pudo decir voy a morir y me voy a resucitar tal día. No, señor, ninguno de ellos, ni Juan Pablo II, que lo canonizaron. Pueden canonizarlo, pueden hacerle lo que sea, pero él es un ser humano igual que cualquiera de nosotros, que ya está comido por gusanos. Pero Jesucristo fue el único que dijo, pero tranquilos, que yo me voy a levantar de entre los muertos y voy a ir delante de ustedes. Tremenda afirmación. Versículo 33. Acuérdese que Jesús les había dicho una advertencia. ¿Cuál era la advertencia? Ustedes se van a escandalizar. ¿Qué significa escandalizarse? Que van a tropezar, que sus sentimientos hacia mí los van a traicionar, ¿cierto? Pero sin embargo, mire lo que pasa en el versículo 13. Justo lo contrario. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen, o sea, Pedro está diciendo, aunque ellos tropiecen, porque yo sí soy Pedro. Estos son unos discipulitos ahí de quintas, pero aunque ellos tropiecen, ¿qué dice Pedro? Yo nunca voy a tropezar, Señor, nunca. Ay, Pedrito. ¿Cuántos Pedritos habemos en la iglesia, verdad? Que todo el mundo está mal, pero yo soy el único que está bien. Que todo el mundo está en pecado, pero yo soy el único santo. Gloria a Dios, aleluya. Y nos falta que lo salude uno en lenguas. Pero hay personas que se sienten poderosas y fuertes porque llevo tanto en el evangelio, llevo tanto como ministro. Así como se acuerdan de la parábola del fariseo, el publicano y el fariseo, ¿cierto? El fariseo dice que se paró en medio del templo, mientras que el publicano no podía ni levantar la cabeza. Entonces, aquí tenemos a un Pedro confiando en su propia prudencia.
Aquí vemos a un Pedro confiando en su propia fuerza y en su propia sabiduría. Y es aquí donde vamos a extraer nosotros una gran enseñanza. Jesús les estaba advirtiendo: ustedes todos se van a escandalizar de mí. Mientras que este hombre dijo: no, Señor, que se escandalicen otros, yo no. Y Jesús le dijo: bueno, esperemos a ver qué pasa. Y yo quiero, mis hermanos, que leamos el versículo 34 y 35 acerca de esa declaración de Pedro. Jesús le dijo: ven acá, Pedrito, mírame a los ojos. De cierto te digo que esta noche, cuando se iban a escandalizar sus discípulos según la advertencia, Jesús le dijo: esta noche se escandalizarán de mí, ¿cierto? Y él dijo: yo no. Y Jesús le dijo: bueno, esta noche, Pedrito, esta noche. ¿Por dónde voy? Bueno, de cierto te digo, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Pedrito no acepta las enseñanzas. Ay, Pedrito, bueno. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos los contagió Pedro con su fe, ¿verdad? Qué chévere. Y todos los discípulos dijeron lo mismo: amén, moriremos contigo, Jesús. Pero ya nosotros sabemos qué pasó unos minutos después. Solito lo dejaron cuando llegaron los soldados. Y Pedro, ¿cuántas veces lo negó? Esa misma noche. Mi hermano, ¿cuántos de nosotros hoy nos sentimos fuertes porque llevamos 21 días de ayuno? Gloria a Dios, aleluya. Pero es cierto que vienen momentos en nuestra vida en que ya esos 21 días de ayuno no nos sirvieron, que la fe ya no es la misma. Y a veces nos cuesta a nosotros expresar esos momentos, porque es que, que vean al director o presidente de los caballeros triste, qué pena. No, mi hermano, hoy vamos a aprender una lección muy bonita acerca de esto, muy linda. Entonces, todos los que estaban allí, estos discípulos enfrentaron una fe muy grande y enfrentaron una fe muy fuerte, y creo que ninguno de nosotros hemos atravesado eso hasta en el momento. Sin embargo, aquí está la lección muy profunda de la cual nosotros vamos a traer algo a coalición, y es que ¿qué es lo que el Señor le estaba intentando enseñar a sus discípulos? A no confiar en ellos mismos. No confiar en sí mismo. Porque si hay un problema grande en nosotros, en el ser humano, y nosotros los cristianos que también somos seres humanos, es que a veces creemos que yo soy capaz. Yo no necesito de nada ni de nadie. Yo puedo solo y confío en mí mismo. Y peor aún, cuando involucramos este sentimiento, lo involucramos en el ministerio o en la iglesia o en la familia. Ahora vamos a ir al texto paralelo. Vamos a ir a Lucas, porque Lucas también nos va a abrir un poco más este panorama, que es el mismo suceso, pero Lucas habla otras cositas interesantes allí. Lucas capítulo 22, y vamos a estar desde el versículo 31 en adelante. Lucas, exacto, capítulo 22, versículo 31. Es el mismo acontecimiento de Mateo, pero Lucas le añade unos detallitos más importantes. ¿Ya lo tiene allí? Muy bien, voy a leer para ustedes. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, Mateo dice: hoy, esta misma noche, tú me vas a negar 3 veces. Pero antes de darles advertencia de que me vas a negar 3 veces, Lucas dice que Jesús le dijo esto antes: ven acá, Simón, ven acá. Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, y te va a dar como vea. Te va a dar como manduco en ropa de piedra, algo así. Había un dicho cuando antes se lavaba la ropa con manduco, ¿verdad?
Bueno, no sé si los jóvenes saben qué es un manduco. Exacto. Satanás te va a dar con manduco. Y por esa razón, esta noche me vas a negar 3 veces. No, Señor, te me vas a negar 3 veces. Ahora, la palabra que está aquí, que es la palabra os ha pedido, es una palabra griega y es una palabra plural. O sea, tal parece ser que el texto de Lucas parece como si Jesús se dirigiera únicamente a Pedro, ¿cierto? Satanás os ha pedido, pero no, es una palabra en plural, porque acuérdese cómo terminó Marcos explicando el texto, diciendo que todos los discípulos le estaban diciendo lo mismo: vamos a morir por ti. No soy solamente Pedro. ¿Quiénes fueron? Todos, ¿cierto? Entonces Jesús le dice a todos ellos: Satanás os ha pedido a todos ustedes, no solamente a Pedro, a todos, que los va a zarandear como a trigo. Y eso lo vemos cuando a Jesús lo capturaron. ¿Qué pasó con sus discípulos? Paticas, ¿pa' qué te tengo? ¿Cierto? Por aquí más derecho. Y aquí, mi hermano, esta palabra es muy importante, porque Satanás a veces, como ataca a una persona, puede atacar a una congregación. Ahora, la palabra zarandear, que es os ha pedido para zarandearte, es una palabra griega, el cual su significado significa sacudir o aventar. Sacudir o aventar. Creo que lo que más cercano tenemos nosotros para poder interpretar esto es cuando se le da golpe al arroz, ¿cierto? Cuando el arroz es del campo, creo que la mayoría conocemos el pilón, si no estoy mal. Para poderle quitar el afrecho o la cascarita al arroz hay que golpearlo con un mazo de madera. Golpearlo, y no una vez, esa golpeada dura. Y a veces hay golpeadas que hay que darle duro, que si usted va ahí, usted no le va a romper esa cáscara. La cáscara del arroz sale con el golpe fuerte. Eso es lo que está diciendo el texto aquí. Satanás os ha pedido para darles mazo, para darles, una mano de pilón. No sé cómo sería la interpretación ahí, como para darles pilonazo, algo así, para entenderlo en nuestro contexto, ¿no? Usted es ese arrocito, y Satanás pidió coger una mano de pilón y le va a dar duro a todos ustedes. Sí. Exacto, porque tenemos generación que es del año 10 para acá. Exacto. Usted ha visto, me imagino que han visto cómo se machaca un ajo, ¿verdad? Espero que sí. Porque si un joven de hoy día no sabe qué es un ajo y cómo se machaca, pues venga, mi hermanito, un día de esto exacto, porque ya vienen en polvo y todo, ya viene todo listo. Bueno, el ajo se echa también un piloncito, porque viene un piloncito y se machaca, se da duro. Si usted le da suavecito, el ajo no va... Sí, se demora más y no va a sacar el jugo. Entonces, mi hermano, lo que Cristo le está diciendo aquí a los discípulos es: Satanás pidió, porque cada uno de ustedes es un granito de arroz, y va a coger ese mazo y les va a dar duro. Y lo peor del caso es que Jesús le dice a sus discípulos: y yo lo permití, yo le di permiso. Esto nos rompe el coco, como decimos nosotros. Esto nos saca porque es que muchas veces nuestras predicaciones son ciertas cuando decimos que Dios te va a sacar de tus problemas. Es verdad, Dios va a solucionar tu problema, es cierto, pero a veces Dios permite el problema. Cuando Job padeció, ¿fue con permiso de quién? Exacto, hay que tenerlo en cuenta, con permiso de Dios. Hay unos padecimientos que son con permiso de Dios, hay otros porque usted se los buscó, que por más que Dios le advirtió, usted los buscó. Y ahí sí, y con todo eso Dios nos libra, ¿sí? Pero hay que entender de que Dios aquí le dijo a los discípulos: yo le di permiso a Satanás. Ahora, la paja del grano es todo aquello que se quema, que no sirve. Y esa paja simboliza todo aquello que a nosotros nos estorba.
Y una de las cosas que más le estorba a un cristiano, hablo aquí a un cristiano, que aunque esto se interpreta en cualquier parte de nuestra vida, es el orgullo. Un cristiano orgulloso, mi hermano, no sirve para servir en la iglesia, ni para hacer nada, ni para trabajar. Mire, un deportista orgulloso no funciona. ¿Cuántos deportistas orgullosos han podido llegar lejos, pero su orgullo no los deja? Creo que el pibe Valderrama, si no estoy mal, creo que fue el pibe, habló acerca de nosotros tuvimos 2 jugadores importantísimos en Colombia. Uno fue Faustino el Tino Alprilla y el otro fue el Palomo Uzuriaga. El Palomo, pues, por su mala conducta, era drogadicto, pero buen jugador. Creo que a él lo mataron. Y el Tino, usted sabe lo desordenado que es ese hombre. Y creo que uno de ellos, el pibe, en una entrevista dijo que el Tino tuvo toda para llegar a tener el Balón de Oro del mundo, uno de los mejores jugadores del mundo, pero su indisciplina no lo dejó. Y así hay varios jugadores en nuestra Colombia que por su orgullo no pueden sobresalir, no pueden ir más allá. Lo mismo pasa aquí en la iglesia, en todas partes. Cuando hay orgullo en el corazón, a veces Dios tiene que decirle a Satanás: ven acá, Satanás, hazme favor, yo te doy permiso que zarandees a fulanito porque tiene mucha cáscara. Y la cáscara sale con un mazo duro. Él se cree el más grande de la iglesia, entonces vamos a demostrarle que no es así. Así que te doy permiso. Hermano, usted está hablando una herejía, usted está diciendo que Jesús está hablando con Satanás para que me dé permiso. Ahorita vamos a hablar de eso. Lo que yo quiero que usted tenga en cuenta, mire lo que dice el versículo 32, allí mismo de Lucas. Pero yo he rogado al Padre, por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí vemos el cuidado de Dios en medio de la zarandeada, ¿sí? Aunque Dios lo permite, Él va a estar allí cuidando, porque Él prometió: lo que es mío no me lo arrebata nadie. Él también dijo: yo estoy con ustedes todos los hasta el fin del mundo. Él lo prometió, así que no le tenga miedo a eso. Y tú, una vez vuelto, cuando dice una vez vuelto, la interpretación correcta es arrepentido. Y tú, una vez que te arrepientas, Pedro tuvo que arrepentirse también. Apóstol de Cristo, más de 3 años siguiendo a Cristo, y apenas fue quien en la zarandeada él tuvo que aprender lo que es el arrepentimiento. Porque nosotros creemos que yo estoy arrepentido porque levanto las manos en la iglesia. Yo a veces creo que estoy arrepentido porque hablo en lenguas y ya estoy arrepentido. Mire, hermano, no hay cosa que muestre más la verdad de usted que cuando venga un momento de crisis a su vida. Porque cuando todo está bien, todos estamos arrepentidos. Pero cuando viene la crisis, cuando viene el zarandeo, ahí se muestra verdaderamente quién es quién. Si usted se arrepiente, está verdaderamente arrepentido. Y la palabra confirma a tus hermanos es esa palabra que significa afirmar o fortalecer. En pocas palabras, Dios le está diciendo a Pedro: cuando pases ese proceso y venzas, entonces tú vas a fortalecer a otros, no a condenarlo. Vas a fortalecerlos, vas a afirmar a otros que están tembleque, que están así, que a ti, como a ti te faltó la fe, tú vas a entender a aquel que también le está faltando la fe, porque a Pedro le faltó la fe. Cuando sientas que un hermano ya no quiere ir más a la iglesia, tú lo vas a entender porque tú también viviste lo mismo, pero ya Dios te rescató y ve, ayuda a tu hermano. Usted, no es que usted ahora va a coger el número celular y llamar al pastor para que el pastor haga el trabajo. No, mi hermano, le toca a usted. Me toca a mí hacer ese trabajo, porque fui yo quien pasó por esos lares. Versículo 33. Él le dijo: Señor, otra vez Pedrito, no entiende Pedro la enseñanza, hombre. Dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ay, Pedrito. Y él le dijo: Pedro,
te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. O sea, antes de Jesús decirle que me negarás 3 veces, que es lo que dice Mateo, le venía enseñando, ya Lucas dice que le venía enseñando y Pedro no entendió. No entendió. Entonces, ¿cuál es la advertencia aquí, mis hermanos? Jesús dice que debemos confiar plenamente en Él y no en nosotros mismos. Le estaba diciendo a Pedro, no confíes en ti, Pedro, no lo hagas, Pedro. Mira, Pedro, por favor, Pedro, no, Pedro. Yo me imagino a Jesús así, ¿verdad? No confíes en ti, confía en mí, Pedro. No confiemos en nosotros mismos. Cuando no confiamos totalmente en Él, entonces viene la zarandeada. Como Pedro y sus apóstoles no quisieron confiar en Él, vino la zarandeada. Cuando confiamos en nosotros mismos, en nuestros recursos, en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia, entonces es donde viene la zarandeada. Porque es que, hermanos, si no soy yo quien arregla la silla de la iglesia queda mal arreglada. Soy yo el quien sabe hacer eso. Es que el único que la limpia y trapea bien el templo soy yo, y si no lo hago yo, oh, hermano, si usted viera cómo queda ese piso todo empecotado. Y empezamos a decir, ¿verdad? Bueno, si usted ha tenido ese pensamiento, usted es el candidato perfecto hoy para ser zarandeado. Cuando usted tiene celos ministeriales, que no quiere que otro surja, entonces es candidato perfecto para ser zarandeado. Porque si hay algo que a Dios le molesta de sus hijos es el orgullo. La prepotencia de aquellos que dicen yo soy santo y los demás son perversos. Mi papá estuvo leyendo un texto bíblico de Pablo que habla acerca de eso, que si él te dice que es cristiano, sepa que nosotros también lo somos. Tú no me puedes decir que no soy cristiano porque usted es el único que va a la iglesia y tiene la habilidad de ayunar o de vigilar o de hacer esto. Hay otros que no pueden hacerlo, pero también son cristianos. Entonces, aquí, mis hermanos, se resaltaba algo en Jesús en ese momento que sus discípulos no podían entender, y era la omnisciencia de Jesús. Jesús todo lo sabe, Jesús todo lo conoce, y Él les estaba dando una advertencia de algo que iba a suceder en el futuro, pero ellos no lo estaban entendiendo. Y aquí se estaba resaltando la omnisciencia de Dios. Dios ya sabía lo que iba a pasar unos minutos después. Le pregunto, ¿usted sabe qué va a pasar después? No lo sabemos. A duras penas creemos que yo voy a estar aquí, seguir predicando hasta no sé qué horas. Pero de ahí en adelante no sabemos qué pueda pasar en el día. Pero Jesús le estaba manifestando a sus discípulos su omnisciencia, que Él todo lo sabe. Se resaltaba, esa virtud de Jesús se resaltaba ante la debilidad de sus discípulos. Se resaltaba ante ellos que no sabían nada. Tú y yo no sabemos todo en esta vida. Mientras que Él sí lo sabe todo, mis hermanos, nosotros no sabemos nada. Por esa razón es mejor confiar en Él, que lo sabe todo. Si yo no sé lo que viene mañana, yo prefiero confiar en aquel que sí sabe qué es lo que viene mañana. Y en Él descanso. Y en Él me refugio. La fidelidad de Jesús se anteponía ante la infidelidad de sus discípulos, porque muchos de ellos le iban a negar. Muchos de nosotros le hemos negado. Muchos de nosotros nos hemos torcido, mas sin embargo la fidelidad de Dios se antepone ante la infidelidad de sus discípulos, porque escrito está, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros no somos los que nos hemos descarriado? Sin embargo, Él es el que nos busca. No nosotros, Él va a buscarnos, porque somos débiles, somos infieles. Y Pablo lo entendió cuando dijo eso. La grandeza de Jesús es intocable y contrasta con nuestra humana debilidad. Nada más quiero recordarles a todos mis hermanos aquí en la iglesia, que Dios es más fuerte que usted y que yo.
Solamente quiero recordarle eso, porque a veces se nos olvida y creemos que yo soy más fuerte que Dios. A veces se nos olvida. Y yo solamente quiero recordarle ese: Dios, el Señor Jesucristo, es más fuerte que nosotros. En el Sermón del Monte Jesús dijo una de las bienaventuranzas más hermosas: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Pobres en espíritu son los que reconocen que su propio recurso, que su propia fuerza, que su propia capacidad no son suficientes y necesitan la gracia de Dios para poder vivir. Esos son los pobres en espíritu, que no se confían en su posición, no se confían en su título, no se confían aún en su economía firme, que puede estar firme. No, ellos no tienen su confianza puesta en eso, sino que su confianza está primeramente en Cristo. No en sus conocimientos, no en su fuerza ni en sus capacidades. Y Jesús dijo: bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque esos van a ver a Dios en los momentos de crisis, porque ellos verán a Dios. Esa es la enseñanza de la bienaventuranza. Y Jesús saca esta bienaventuranza de un proverbio muy hermoso de Salomón. Y yo quiero que vayamos al capítulo 3 de Proverbios. Salomón, escribiendo este proverbio, en el capítulo 3, versículo 5, nos deja una enseñanza muy linda acerca de esta bienaventuranza y de todo lo que hemos venido hablando y que los apóstoles no lograron entender. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Y por favor, mi hermano, por favor, dice aquí Salomón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 3000 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo ya Salomón lo había escrito: no te apoyes en tu propia prudencia. Me gusta la palabra fíate. La palabra fíate, acuérdese que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, y esa palabra fíate, mire lo que significa. Cuando lo investigué me llamó mucho la atención. Dice: demasiado confiado, confianza plena y absoluta en Dios. O sea que Salomón está diciendo: confía plenamente solamente en Dios y no en tu propia prudencia. Ahora, la palabra prudencia, ¿por qué Salomón dice no confíes en tu propia prudencia? La palabra prudencia significa entendimiento, inteligencia o sabiduría. Salomón, vamos a traducir el versículo entonces en nuestro contexto, dice: apóyate en Dios, agárrate de Dios, afiánzate en Él y no en tu propia inteligencia. No confíes en tu propia sabiduría. ¿Por qué, mi hermano? Porque nuestra sabiduría nos engaña. Oh, ¿cuántos hemos tomado decisiones que nos hemos arrepentido? Y que la verdad estamos arrepentidos de haber tomado X decisión, porque nos traicionamos a nosotros mismos. Y por eso Salomón está diciendo: no confíes en ti, mejor apóyate en Dios. Y eso era lo que Dios le estaba enseñando a sus discípulos, pero no lo entendieron. No lo entendieron en el momento, y él estaba diciendo: mire, confíen en mí, no confíen en ustedes, pero la manera en que ustedes van a aprender a confiar en mí es por medio de una zarandeadita. Ya que ustedes no quieren doblarse, ya que no quieren rendirse, entonces va a venir una zarandeadita. Y este principio tan grande lo entendió Pablo, y es hermoso cómo Pablo entendió este principio, que Pablo sí lo entendió, pero lo entendió después de una zarandeada. No fue cuando él recibió a Cristo. Después de pasar una zarandeada fuerte, fuertísima, Pablo entendió esto, y vamos a 2 de Corintios para que veamos cómo Pablo nos enseña esta verdad. 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9.
Segunda de Corintios 8:9. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Leo para ustedes. Miren lo que dice el apóstol aquí en 2 Corintios. Le dije el 12, ¿verdad? Perdón, 2 Corintios capítulo 12, versículo 8 y 9. 2 Corintios capítulo 12, vamos a leer los versículos 8 y 9. ¿Ya? ¿Se ubicaron? Suena con un feedback, a ver si está bien, que no vaya a molestar ahí el audio. Dice, respecto a lo cual, dice Pablo, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí viene la respuesta de Pablo. Por tanto, o como resultado, o la decisión que he tomado es que de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entro en contexto. ¿Se acuerda que Pablo tenía una enfermedad en los ojos? Y esa enfermedad le daba dolores fuertes en los ojos y no podía ver bien. Y aunque ya había ciencia, había colirio, había todas esas cosas, Pablo, su problema en los ojos era muy fuerte. Y Pablo dice aquí en el versículo 8 que en 3 ocasiones le pidió al Señor que le quitara esa enfermedad. Hoy día ya hay cirugía, hay láser, ya hoy día el Señor nos ha bendecido tanto con eso, ¿verdad, mi hermano? Pablo no tenía ese privilegio. Pablo dependía de la fe directamente con Dios. Sin embargo, la respuesta de Dios fue: no, Pablo, no te voy a quitar ese dolor. Porque allí en ese dolor, allí en esa tu debilidad, allí en esa tu fragilidad es donde yo voy a mostrar mi poder. Es donde yo veo, y cuando Pablo escucha eso, él entiende eso y dice: ahora me gloriaré en mis debilidades, porque quiero el poder de Dios en mí. Ahora, se perfecciona, mi poder se perfecciona. La palabra perfecciona significa obrar. O sea que mi poder obra, dice el Señor, mi poder actúa en ese momento cuando tú eres débil. En el momento en que usted reconoce que es débil y se siente vulnerable, se siente débil, es allí donde Dios, el poder de Dios actúa. Ahora va entendiendo por qué Pablo se gloriaba cuando era débil. Muy bien, sigamos. Y la palabra debilidad, mire lo que significa la palabra debilidad, significa fragilidad. ¿Cuánto nos hemos sentido en algún momento de la vida frágiles que medio nos hacen así y ¡bring!, nos quebramos? ¿Qué es más fácil de romperse, un vaso de vidrio o uno de electroplata? Y muchos de nosotros somos vasos de vidrio y nos creemos electroplata. Porque es que yo soy. Y Pablo dijo: no, yo soy más el de vidrio. Porque cuando hay que mostrar que a veces somos débiles, hay que mostrarlo, mi hermano. Porque nos cuesta a veces mostrar que somos débiles, que somos frágiles. Porque qué pena que dirán. Uy, no, hermano. ¿Cierto? Que nos da vergüenza eso. Sin embargo, Pablo escuetamente está diciendo: yo soy lo más débil que hay. Yo soy lo más frágil que hay, dice Pablo. Entonces, mi hermano, ¿cómo es que el poder de Dios se complementa o actúa en mi fragilidad? Cuando yo no confío en mi propia fuerza, sino que confío plenamente en Él. En eso está, mis hermanos, nuestra esperanza. Dios nos dé iluminación para entender esto. Y Dios le dé la fuerza a usted para entender esto. Versículo 10 dice: por lo tanto, por amor de Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. ¿Por qué Pablo se gozaba en eso? Porque es allí donde se muestra que nuestra
debilidad, cuando usted no tiene angustia, usted está bien, todo bien. Cuando usted no pasa hambre, pues todo bien. Pero cuando el hambre toca su vida, aunque sea cristiano, cuando la angustia toca su vida, aunque sea cristiano, allí se muestra nuestra fragilidad. Y muchos de nosotros a veces queremos ocultar eso, pero la Biblia nos está diciendo no lo ocultes, porque si tú eres un vaso de vidrio, pero te muestras como un electroplata, ¿cómo va a actuar Dios a tu favor? Si usted está enfermo y no va al médico, ¿cómo lo va a curar el médico? Usted tiene que ir al médico y decirle, estoy mal. Es más, aquí en Colombia hay que exagerar que uno está mal para que lo atiendan. Si usted va de urgencia, vaya desmayado, hermano, que eso lo atienden de una. Si no, lo hacen esperar ahí unos 2 o 3 horitas, ¿sí o no? Con Cristo a veces, con Dios, aunque con Él no podemos fingirlo, porque Él todo lo sabe. Pero lo que más le encanta a Dios es que usted sea real delante de Él. Estoy mal, Señor, estoy llevado. No puedo más. Eso lo estudiamos aquí una vez en el Salmo 143. Enséñame a hacer tu voluntad, se llama esa prédica. Si se olvidó, la repetimos, eso no hay problema. Eso la volvemos a repetir. Pero entonces Pablo se gloriaba en sus necesidades. Qué difícil es esto, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que nosotros más sacamos alarde como cristianos? Nuestras fortalezas, ¿cierto? Pero no he visto el primer cristiano que saque alarde de sus debilidades. Y fíjese que los primeros cristianos lo que más mostraban eran sus debilidades. Hoy mostramos es la unción, el poder, mostramos esto y gloria a Dios, aleluya, hablan lengua poderoso, mire, está Superman, no le entra una bala, ese hermano es un hermano y empezamos a hablar el gran siervo, ¿sí o no? Pero somos humanos, hermano. ¿De qué me vale a mí aquí estar diciéndole a ustedes, gloria a Dios, aleluya, pero en la casa soy derramado en lágrimas? No, hay que mostrar cuando estamos mal delante de Dios. Hay que decirle, Dios, estoy mal. Y cuando usted reconoce que está mal, entonces el poder de Dios actúa a su favor. A su favor. No viene a condenarlo, viene a ayudarlo. Porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No la hay. Amén. Volvemos a Mateo. Mateo 26, ¿verdad? Versículo 36. Mateo 26, 36. Bueno, gracias a Dios. Tengo unos minuticos más para ir desarrollando esto. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Mi hermano, si usted puede rayar su Biblia, raya esa palabra Getsemaní. No sé si la raya así por debajo o le hace el cuadrito. Pues nosotros los hombres solamente pasamos una raya, ¿no? Las mujeres sí me imagino que están haciendo nubecitas y solecitos allí. Hasta conejitos le hacen. Bueno, haga lo que quiera, pero subraye la palabra Getsemaní. Es así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, escuchen lo que le dijo Jesús: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. O sea, los discípulos estaban aquí y vieron dónde Jesús iba a ir exactamente a orar. Porque hay momentos en la vida que aunque usted tenga apoyo de oración, usted tiene que orar solo. Y eso hay que hacerlo. Aunque el ministerio de intercesión esté clamando por usted, los pastores, hagamos ayuno por usted, pero si usted no ora, mi hermano, si usted no ora, no ponga a otro a orar por usted, porque eso no funciona así. Léase los salmos de David. David siempre oraba. Clamé al Señor y Él escuchó mi voz. En lo profundo clamé a Jehová y Él escuchó mi ruego. ¿Por qué lo escuchaba? Porque Él clamaba. Todos. Jesús nos da la enseñanza de que dejó a sus discípulos aquí y Él fue a orar. Así que debemos orar. Getsemaní es un huerto.
y está ubicado en un monte que se llama Los Olivos. Un huerto es como especie de decir una jardinera grande, ¿sí? Una jardinería grande, y esa jardinería está ubicada en un monte que se llama Los Olivos. Jesús muchas veces fue a ese monte. Creo que, si no estoy mal, creo que fue su segunda enseñanza, fue en ese monte de Los Olivos. Y allí hay olivos, actualmente hay olivos que tienen más de 2000 años de existencia. Y esos olivos, hay uno que según la arqueología fue donde Jesús hizo esta oración y lloró, y su sudor eran como gotas de sangre. Y ahí está ese olivo como testigo fiel. Ese olivo lo muestra la película La Pasión de Cristo, que hay un momento donde muestran a Jesús en agonía y él se agarra de un olivo. Bueno, es el olivo donde según la arqueología se dice que ahí fue donde Jesús padeció. Dios bendiga ese olivo, ¿verdad? Que lo sostuvo aunque fuera un ratico. Bueno, lo ha bendecido, que lleva más de 2000 años de existencia. Y ahí está todavía. Y lo que me llama la atención es la palabra Getsemaní. La palabra Getsemaní, su raíz es una raíz aramea, no es griega ni hebrea, es aramea. Y significa prensa. Prensa. Eso significa, de aceite o de aceituna. Entonces es como un sistema mecánico el cual colocaban las aceitunas, y esa prensa lo que hacía era apretar fuerte de tal manera que las aceitunas botaban un aceite, y ese era el aceite que recogían, que es el famoso aceite de oliva, que nosotros conocemos acá, el virgen, el extra virgen, el 100%, no sé qué. Bueno, sale de una prensa. ¿Y por qué Jesús se le da por ir al Getsemaní? Porque en ese lugar él iba a ser prensado. Pero mire que de la prensa de las aceitunas salía algo bueno. ¿Qué salía de la prensa de las aceitunas? Un aceite con el cual ese aceite solamente era único y exclusivo para ungir reyes, para ungir sacerdotes y para orar por enfermos. No se usaba para otra cosa más. Era de mucha importancia el aceite de la oliva. O sea que de la prensa salía algo bueno. ¿Qué iba a salir entonces de la prensa de Jesús? Algo bueno, que hasta el día de hoy lo estamos disfrutando. ¿Qué es? Nuestra salvación. Amén. Él iba a ser prensado porque algo bueno iba a salir de allí, era nuestra salvación. Por eso Él merece ser honrado y glorificado en todo. Y este es uno de los pasajes que estamos leyendo, mis hermanos, de la Biblia más misterioso, muy fuerte. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé el entendimiento y la posición para entenderlo, porque muchos no pueden entender que Jesús haya padecido lo que padeció siendo Dios, pero se olvidan de que Él era tan humano como nosotros. Y no era un superhumano, mi hermano. Yo quiero que también usted entienda esto. Jesús no fue un superhumano. Él no era ese Superman ni era ese Batman. No, es imposible que esos seres humanos existan. Jesús era hombre naturalmente humano como nosotros, con emociones y sentimientos, que le dolía si se cortaba. Él le dolía eso. Y vamos a entender este principio porque Jesús en sus 33 años murió totalmente humano. Él murió como hombre y se despojó de su condición divina. ¿Sí? Perdón, Él no se despojó de su condición divina, sino de su posición en la que estaba. Él siguió siendo hombre, Dios, pero también hombre. Solamente renunció, fue a su posición, pero siguió siendo Dios. Pero era 100% hombre. Y ese hombre, una vez caminando, se cansó y se sentó en un pozo y tuvo sed. Juan capítulo 4, ¿se acuerda? De la mujer samaritana, que le dijo a la mujer: dame agua, por favor, que tengo sed. Sí, me imagino que él le pidió el favor, ¿no? Estamos en traducciones acá
que han pasado mucho tiempo, pero me imagino que Jesús le dijo, mujer, hágame el favor, regálame un poquito de agua que tengo sed. ¿Cómo así que Dios tiene sed? ¿Y se cansó? Sí, porque Él era hombre. Nosotros los humanos nos cansamos. También nos da sed. Entonces, mis hermanos, el Dios que no tiene ninguna necesidad, tuvo hambre. ¿Sí están entendiendo hacia dónde los quiero llevar? Porque tenemos un concepto de Jesús, de su naturaleza humana, que Él es el superhombre, que nunca, no, la Biblia no enseña eso. La Biblia solamente menciona que Él no pecó, pero del resto igual a nosotros, igualito. Entonces el Dios que no tiene ninguna necesidad tuvo hambre. Sin embargo, Él es el pan de vida para todo aquel que tiene hambre. Tuvo sed. Y Él pidió muchas veces, deben agua porque tengo sed. Sin embargo, Él dice, todo aquel que tenga sed, venga a mí. Y yo le daré que de su interior corran ríos de agua de vida. Y no tendrá sed jamás. Sin embargo, Él dice que tiene sed. ¿Cierto? Ese Dios que nada lo altera, que no le quitan la paz, a ese Dios que no le quitan el gozo, nada puede alterar el estado de ánimo de Dios, nada. Pero en su humanidad Jesús lloró. Jesús lloró. ¿En cuántas ocasiones vieron ustedes a Jesús llorando? En Getsemaní, muy bien. Por Lázaro. Porque un amigo de él había muerto. ¿Quién no llora por un amigo que se muere, hombre? Jesús experimentó eso. Jesús no era un hombre de hierro, de sentimientos de hierro, no. Él era humano. Jesús lloró. Sin embargo, Él es el que seca nuestras lágrimas. Él es el que enjugará algún día todas nuestras lágrimas. Jesús es todo lo que nosotros necesitamos. El Dios que creó el universo no tenía dónde recostar su cabeza. Sin embargo, Él es el quien suple todas nuestras necesidades. Él es el que nos da un techo. Él es el que nos da una cama donde dormir, mi hermano. Él es el que te da la arepita y el café y la galleta de limón de 500, porque ya está 500. Él te la da todas las mañanas. Y no hay cosa más rica que tomarse un café con galleta de limón en la mañana dado por Dios. No hay café en la guapanela, no sea, pero ahí está Dios supliendo. Hermano, no hubo para la galleta de limón, está la de Saltín. No hubo para la de Saltín, no, se tomó la guapanela, pero ahí está Dios supliendo. Ese Dios, dueño del universo, pero esas necesidades así, aunque sea naturalita, así. Gracias. Ese Dios suple. Así que, mi hermano, lo único que en Él no se halló fue que en Él no hubo pecado, pero el resto Él fue igualito a nosotros. Así que lo único que tú y yo necesitamos es la gracia de Dios. Hebreos capítulo 4. Ahí vamos cerrando. Hebreos capítulo 4. Versículo 14. Quise ponerle estos paralelos contradictorios para que podamos entender la naturaleza de Jesús, ¿no? En su Jesús como Dios y Jesús como hombre, que era igual a nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, que es la misma que estaba hablando Pablo, que está hablando Jesús, sino uno que fue tentado, que fue provocado en todo, según nuestra semejanza. ¿En qué semejanza fue tentado Dios? En su semejanza humana, ¿cierto?
pero sin pecado. Por esa razón el versículo 16 se lo regalo a usted. Tómelo, mi hermano, ese versículo 16 y ámelo. Gracias a ese que fue tentado en todo. Dice, acerquémonos pues confiadamente, amén, al trono de la gracia, porque Él no te va a juzgar si usted se siente débil. Él no te va a condenar si usted se acerca a Él con debilidad. Al contrario, el poder de Dios va a actuar a favor de usted para ayudarlo y socorrerlo. Y aquel que fue tentado en todo, dice Hebreos, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mi hermano, cuando usted se sienta débil, que quiere tirar la toalla, como muchas veces nosotros lo hemos intentado, vaya a Cristo, Él no lo va a condenar. Tal vez el evangélico que se cree electroplata sí lo condena, pero Cristo no. Cristo va a ayudarlo. Cristo va a extender sus manos y te va a decir, vengan a mí los que están trabajados y cargados, vengan a mí y yo los haré descansar. Es a Cristo. Vamos a Cristo. Cuando usted pone su fe, no en los méritos suyos, sino en los méritos de Cristo, entonces en lo que Él hizo en la cruz, entonces nada podrá apartarlo de sus caminos. Y volvemos nuevamente a Mateo. Y ahí vamos terminando los últimos versículos. Estamos en el 26, ¿cierto? Mateo 26, 37. Mateo 26, 37. Dice así, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Cómo? Ahí está Jesús. Jesús se entristeció y se angustió en gran manera. La palabra entristecerse es una palabra que significa afligirse de un padecimiento profundo en la humanidad. Esta palabra es muy parecida a todos aquellos que viven la depresión, que es como un vacío profundo que uno siente aquí, que uno es fuerte a veces de explicar lo que hemos padecido de esto. Y yo sé que si alguno está padeciendo la depresión, sabe lo que estoy hablando. Y déjeme decirte una cosa, Cristo padeció ello también. Por eso Él te puede entender lo que estás pasando. Mira, a veces ni nosotros entendemos a la gente que sufre esta enfermedad, porque como somos los electroplatas, ¿cierto? Yo llevo 20 años en el evangelio, gloria a Dios, aleluya. Y a veces queremos que aquel que está en esa fragilidad actúe como yo. Y no, mi hermano, a veces no es así, a veces hay que entenderlo. Por eso, si tú vienes hoy a Cristo, Él te puede entender. Afligirse. Y la palabra angustiarse significa sufrir en la mente, angustiado en gran manera. O sea que Jesús empezó a tener luchas ¿qué? Mentales. Y hay un apunte acá que eso se le llama enfermedades psicosomáticas que se expresan en el cuerpo. O sea que si hay alguien que sabe qué es la depresión, la ansiedad y el estrés, Él se llama Jesucristo. Nos rompe la cabeza esto, ¿verdad? Porque ¿qué? Pensábamos que Jesús era el Superman, que Él no sufría ese tipo de enfermedades. Y no, mentira, Jesús sí la sufrió. Porque Él fue tentado en todo. Lo que pasa es que nosotros estamos leyendo la versión en español, pero aquí las versiones que yo tengo aquí del griego original dan a entender eso, que Él tenía un tormento en la mente y un tormento aquí en sus emociones. Por eso Jesús nos entiende. Por eso que cuando estamos en esos momentos de que ya estamos llevados del bulto, nosotros ¿a quién vamos? A Cristo, porque Él nos entiende. Gracias, David. Allá voy porque le pedí un dato al doctor Jairo y me llamó la atención de eso porque Lucas como es médico, él se dio cuenta de eso. Mateo no registra ese acontecimiento donde Jesús bota sangre, pero Lucas, por ser médico, él enseguida captó la información.
En ese entonces no se conocía la enfermedad de Jesús. Esa enfermedad se llama hematridosis, pero mire lo que me mandó el doctor Jairo, que justo él está predicando el mismo tema hoy allá en ¿dónde es que él está? En Mateo Gómez, sí. Y el doctor Jairo me dijo: Carlos, te voy a pasar un dato acerca de lo que Jesús padeció. Dice, la ciencia dice lo que Jesús le pasó, se llama hematidrosis, que es una condición muy rara en la que el individuo afectado suda sangre como consecuencia de enfrentar la muerte o alguna situación de estrés extrema. Lo que se ha mencionado en la comunidad científica sobre esta patología es una fragilidad de vasos y sanguíneos y capilares en estas personas, y más que ser una condición divina, es una condición patológica provocada por una ruptura de vasos y liberación de sangre por los poros más cercanos al sitio afectado. El estrés se vincula como un factor precipitante, y mire el dato que él me da: a nivel mundial solamente hay 56 casos. 56 casos que se han... Sí, o sea que ya están, ¿cómo es la palabra? Notificado por la ciencia que hay eso, a nivel mundial. O sea que no es una enfermedad común. Y solamente lo da cuando la persona está en alto nivel de depresión y estrés. Y ambos lo menciona la Biblia aquí que vivió Jesús: la depresión y el estrés. Ya en su humanidad ya era, y fue tanta la angustia que sus vasos sanguíneos se rompieron y salió sangre que se combinó con el sudor. Era humano. Mi Jesús era humano, y Él padeció por mí y por ti en aquella cruz. Y vamos terminando el 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy angustiada hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Yendo un poco más adelante, versículo 39, se postró. Y cuando se postró, ¿qué hizo? Le dijo al Señor: si es necesario, pase de mí esta copa. Me llamó la atención porque creemos que al ver que ahí dice que se postró, podemos interpretar de que Jesús adoró a Dios, ¿verdad? Pero no, Él no se postró para adorar. Él no se postró para adorar. Imagínense que la palabra postrarse es una palabra griega que es la palabra pipto, P-I-P-T de tetero y O, pipto. ¿Y sabe qué significa pipto? Caerse, derrumbarse, dejarse caer. O sea que Jesús, cuando iba a orar, ya hasta sus fuerzas físicas fallaron, que lo que pasó fue que Él se derrumbó. Como decimos en el campo, se farrumbó. Y allí tirado, oró. O sea, no es ese Jesús que nos muestran en la película, que Él se postra. No, y coloca las manitos así, ¿verdad? No, Él no estaba así. Él estaba tirado del bulto, mi hermano. Él se derrumbó. ¿Por qué se derrumbó Jesús? Porque estaba como en angustia y en depresión, y en su naturaleza humana era normal que eso pasara. Él se derrumbó. La presión. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo Jesús? Aunque ya no tenía fuerzas físicas, emocionales ni sentimentales, ¿sabe qué fue lo que hizo Cristo? Oró. Pueda que no le nació cantar, pueda que no le nació adorar a Dios, pero lo que sí hizo Jesús fue que Él oró. Y dice Lucas que mientras su angustia iba en aumento, Él más oraba. Y ahí fue donde Él pudo vencer su lucha en la mente, en la oración. Porque cuando Jesús venció en Getsemaní, Él se levantó y fue donde sus discípulos y le dijo: listo, ya vencí, mi hora ha llegado, ya vienen por mí.
estoy dispuesto a enfrentar lo que venga. Porque solamente en la oración podemos vencer nuestras luchas y dificultades. Solamente allí. Solamente en la oración. Y después el Señor te dará la fuerza posiblemente de cantar, de adorar, de sonreír. Pero ore, mientras usted está derrumbado, ore. Ore. Esa es la enseñanza de Jesús. Porque Jesús en su naturaleza humana no dependió de él. ¿De quién dependió Jesús? En su naturaleza humana, ¿de quién dependió Jesús? De Dios. Esa es la enseñanza. No dependamos de nosotros, dependamos de Dios. Y termino con Efesios 6:10. No lo busquen porque la Reina Valera no lo va a decir como yo lo voy a decir, que es una versión que se aproxima un poquito al original. Dice: saquen sus fuerzas de Dios porque ustedes no tienen ninguna. Efesios 6:10. Saquen sus fuerzas de Dios porque ustedes no tienen ninguna. Hermano Carlos, algo que me llama la atención es que dice yendo un poco adelante. O sea, con más la intimidad de estar con Dios. Él solo, No exacto. sé como tanto show de que si no es buscar más. Exacto. Nos recibamos la intimidad con Dios más. Exacto. Más fortaleza recibimos. Aunque estemos tirados en el piso. Porque si hay alguien que sabe estar tirado en el piso, se llama Jesucristo. Por eso Él me entiende a mí. Un cristiano electroplata te va a decir: pero levántate, ten fe, mira que Dios, Cristo se puede tirar en el piso con usted. Y te va a decir: yo sé lo que está pasando, ven, yo te ayudo. Por eso, mi hermano, no sé lo que tú estés viviendo. No sé lo que tú estés pasando. Cristo te va a entender. Pero vamos a la oración. Ore. Nosotros vamos a orar por usted. La iglesia nos unimos en oración por usted. Y eso es bueno, la oración en comunidad. Si usted sabe, hay muchas enseñanzas de la oración en comunidad y vamos a dar ese estudio si usted lo permite. Pero no hay nada más poderoso que usted se derrumbe solito en la presencia de Dios. Allí, dice Pablo, su poder se perfecciona en ese momento. Allí donde actúa el poder de Dios. Y vamos a pedirle a Él que nos ayude. Amén. Cierra tus ojitos, Padre. En el nombre de Jesús. Tú has sido tan bueno hoy con nosotros, Señor, que nos ha dado el mayor ejemplo, Padre, de que nosotros pensábamos que Cristo era aquel Superman, aquel Batman que no sentía dolor, que podía recibir heridas, podía recibir golpes y seguían como aquellos superhéroes que son fuertes. No, Jesús era como nosotros, igualito, igualito. Tanto así que estaba con una agonía tan grande y con una depresión tan fuerte, con un estrés tan horrible que se derrumbó, cayó al piso. Pero aún en esa condición, Él clamó a ti y tú le fortaleciste para enfrentar la situación. No le quitaste lo que venía, pero sí le diste fuerza para enfrentarlo. Y hoy venimos delante de ti a pedirte fuerzas para enfrentar lo que estamos viviendo, Señor. Danos fuerzas, porque pueda de que esto que tú estás permitiendo, Señor, es para un propósito, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero hoy venimos a ti derrumbados, Señor, frágiles. Señor, en verdad te decimos, no tenemos fuerza, Señor. A veces nos sentimos débiles y a veces nos sentimos fracasados, Señor. A veces nuestra fe nos falta, y es verdad. Pero hoy venimos delante de ti a pedir tu ayuda. Ayúdanos. Si usted está pasando ese momento de duda con Jesús, acuérdate que Él ya te lo advirtió, que tú te ibas a escandalizar, que tu fe le iba a faltar acerca de Jesús. Pero Él dice: pero ven, sigue confiando en mí. Yo te ayudo. No sé cómo estará tu familia, tus finanzas, tu salud. Tú como persona, ¿cómo te sientes? Sea como sea que te sientas, nadie en esta tierra puede entenderte jamás como Jesús. Por eso ven corriendo a los brazos de Él. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y el justo será levantado. Muchas son las aflicciones del justo, así es, pero de todas ellas le librará el Señor. ¿Por qué? Porque Él te va a entender, Él te va a comprender. Gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia, Señor.
Gracias por amarnos tanto a pesar de lo que somos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Acuérdense que allá atrás está el alfolí. Bueno, no sé si está allá. Ya está acá. Qué bueno, ya la costumbre, ¿cierto? Entonces aquí tienen el alfolí para los diezmos y las ofrendas. Por favor, no se vaya sin antes bendecir a 2 o 3 hermanitos. Denle un abrazo, bendígale en el nombre del Señor y Dios les bendiga a todos.